parece un hecho increíble en Hormuz. El señor Trump amenaza con destruir a un país aliado en Oriente Medio. El presidente Trump rechaza la presión de las elecciones de mitad de mandato en las negociaciones con Irán. Rusia despliega una táctica astuta para desviar el ataque de Ucrania. La OTAN sufre las consecuencias. Una serie de explosiones resuena en Rusia. Un edificio bancario se incendia. Moscú toma medidas urgentes. El 28 de mayo, los medios iraníes salieron a desmentir la información sobre la consecución de un acuerdo para poner fin a la guerra con Estados Unidos. Sobre el terreno, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, CGRE, continuó disparando tiros de advertencia a los buques mercantes que intentaban cruzar arbitrariamente el estrecho de Hormuz. La agencia de noticias iraní PH informó que en la noche del 28 de mayo, las Fuerzas Armadas del país lanzaron misiles desde la zona sur del territorio hacia objetivos predeterminados. Sin embargo, no se hizo pública información específica sobre los objetivos atacados. Los países y fuerzas pertinentes de la región tampoco han presentado informes sobre haber sido atacados por misiles iraníes. Además, los medios iraníes afirmaron que su sistema de defensa aérea acaba de derribar otro avión de combate estadounidense que violó su espacio aéreo. Según la televisión estatal, el caza estadounidense fue derribado en la zona de Hiam, en la provincia de Bushehr, al sur de Irán. Sin embargo, no se mencionó el tipo de caza derribado ni el contexto en el que ocurrió el incidente. Las fuerzas estadounidenses en la zona tampoco han hecho comentarios al respecto. Anteriormente, algunas fuentes iraníes indicaron que se escucharon varias explosiones fuertes en la zona de Bushehr, donde se encuentra una instalación nuclear clave de Irán. Las fuentes sospechan que se trató de una actividad de intercepción por parte de la defensa aérea iraní contra aviones enemigos que violaban su espacio aéreo. Previamente, en la mañana del mismo día, el CGRI anunció haber lanzado misiles y drones contra una base estadounidense situada en Kesh. El ataque tenía como objetivo responder a la incursión de las fuerzas estadounidenses en un aeropuerto iraní cerca del puerto de Bandar Abbas en el Golfo Pérsico. Esta es la primera vez desde que EEUU e Irán alcanzaron un alto el fuego el día 8 del mes, que Irán lanza misiles y utiliza drones para atacar una base estadounidense en países del Golfo. Esta grave escalada suscita una profunda preocupación en la opinión pública sobre el riesgo de que el acuerdo de alto el fuego se rompa y el conflicto estalle de nuevo. Sin embargo, hasta la noche del 28 de mayo, ni EUU ni Irán ni las partes interesadas han hecho declaraciones sobre el abandono del alto el fuego o la suspensión de los esfuerzos diplomáticos. Por el contrario, los medios estadounidenses informaron sobre la consecución de un acuerdo de prórroga del alto el fuego de 60 días entre Washington y Teherán. Según ambas partes acordaron ampliar el alto el fuego otros 2 meses para crear condiciones que permitan desplegar los esfuerzos diplomáticos. La información fue revelada pocas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán anunciara que el canciller Ishaq Dar partiría hacia Washington el 29 de mayo para discutir con el secretario de Estado Marco Rubio varios temas importantes, incluido el proceso de paz entre EEUU e Irán. Sin embargo, la agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán desmintió anoche esta información. Tasnim afirmó que la información sobre la obtención de un memorando de entendimiento de 60 días entre EEUU e Irán es falsa. Según la fuente, Irán aún no ha notificado al mediador pakistaní sobre la decisión final respecto al acuerdo. Sobre la situación en el estrecho de Hormuz, Tasnim informó que el CGRE disparó tiros de advertencia a buques mercantes que intentaban cruzar arbitrariamente esta vital ruta de transporte de petróleo. Esta es la segunda vez en menos de 24 horas que Irán anuncia disparos de advertencia a buques de carga en Hormuz por no cumplir con las normativas. Anteriormente, ayer temprano,
Irán también disparó advertencias a 4 buques que intentaban pasar por Hormuz sin coordinar con Teherán. En una reunión del gabinete en la Casa Blanca recientemente, el presidente de WWE, Donald Trump, declaró que Washington podría aplicar fuertes medidas militares contra Omán si este país no está de acuerdo con la postura de EU sobre el control del estrecho de Hormuz. Trump reiteró una vez más su postura inflexible de que Omán y otros países árabes deben unirse a los acuerdos de Abraham, una iniciativa que él promovió en su primer mandato para normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel bajo los auspicios de EU. En la parte de respuestas a la prensa, un reportero preguntó sobre la posibilidad de formar un mecanismo de control conjunto del estrecho de Hormuz entre Irán y Omán. En respuesta, Trump lanzó una advertencia directa dirigida a Mascate. Aunque Omán ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los socios cercanos de Washington en Oriente Medio, dijo que Omán tendría que comportarse como otros países, de lo contrario, EU los haría estallar. La firme declaración del dueño de la Casa Blanca se produce en el contexto en que el estrecho de Hormuz ha estado bloqueado durante casi 90 días, interrumpiendo gravemente las rutas globales de transporte de petróleo y gas y provocando un fuerte aumento de los precios de la energía. Los expertos advierten que incluso si esta ruta marítima se reabriera por un corto tiempo, los impactos en el mercado energético y la economía mundial podrían prolongarse durante meses. Hasta ahora, los esfuerzos de DEU por restaurar la circulación a través del estrecho, tanto mediante la presión militar como por la vía diplomática, no han dado resultados claros. Mientras tanto, las negociaciones con Irán aún no han logrado crear un acuerdo oficial para terminar el conflicto, lo que hace que la tensión alrededor del estrecho continúe prolongándose. Aunque el frágil alto el fuego se mantiene, siguen ocurriendo numerosos ataques esporádicos esta semana, lo que suscita preocupaciones de que la inestabilidad pueda estallar de nuevo en cualquier momento. El 27 de mayo, el ejército estadounidense atacó un barco sospechoso de transportar drogas en la zona del Pacífico Oriental, provocando la muerte de 2 personas a bordo. En un anuncio publicado en la red social X, el Comando Sur de DBEU declaró que la inteligencia determinó que el barco se desplazaba por rutas que supuestamente se utilizan habitualmente para el tráfico de drogas y participaba en actividades de transporte de estupefacientes. Un video publicado muestra al barco flotando en el agua antes de ser atacado desde el aire. Posteriormente, se ve humo y fuego emergiendo del lugar. Un día antes, las fuerzas estadounidenses también atacaron un barco sospechoso similar, causando la muerte de una persona, mientras que hubo 2 supervivientes. La parte estadounidense dijo que informó inmediatamente a la Guardia Costera para activar la búsqueda y rescate. Según las estadísticas, desde septiembre del año pasado, la campaña militar de EEUU, dirigida a barcos sospechosos de tráfico de drogas, ha provocado la muerte de casi 200 personas. Estos ataques han causado controversia entre los legisladores y expertos en derecho militar en EEUU, ya que la administración aún no ha publicado pruebas detalladas de que los barcos atacados realmente transportaran drogas. La administración del presidente estadounidense Donald Trump afirma que la campaña se está llevando a cabo en el marco de la guerra contra los carteles de droga en América Latina, que Washington considera la fuente de la crisis de sobredosis mortales en muchas comunidades estadounidenses. Mientras tanto, la oficina del Inspector General del Pentágono ha comenzado una revisión interna para evaluar el proceso de selección de objetivos en estas campañas, pero no examina directamente la legalidad de los ataques. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha afirmado recientemente que este país y EU seguirán manteniendo la actual estructura del Mando de Fuerzas Combinadas, CFC, después de que Corea del Sur
recupere el control operativo en tiempo de guerra, OPCON-DU, desmintiendo la información de que el mecanismo de mando conjunto entre los dos aliados podría disolverse tras el proceso de transferencia. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que ambos países mantendrán el sistema de mando conjunto para garantizar una postura de defensa conjunta sólida en la península coreana. El ministerio también recordó el acuerdo alcanzado entre Corea del Sur y EEUU en 2018 sobre el establecimiento de un mando de fuerzas combinadas futuro después de completar la transferencia del OPCON con un mecanismo operativo similar al del mando actual. La declaración se hizo después de que los medios surcoreanos publicaran información de que las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea, ESFK, expresaron su preocupación por la posibilidad de que la transferencia del OPCON ocurra demasiado rápido sin cumplir con todas las condiciones militares necesarias. La parte estadounidense cree que en ese caso sería muy difícil para el ejército estadounidense operar bajo el control operativo de un general surcoreano en el marco del mando conjunto actual. Los medios surcoreanos sugieren que esto podría llevar a la posibilidad de cambiar o disolver la estructura del mando de fuerzas combinadas entre los dos países. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur afirmó que la parte estadounidense nunca ha propuesto al ejército surcoreano cambiar el acuerdo vigente. El ministerio también expresó su profundo pesar por la información que los medios surcoreanos han difundido, señalando que tales informaciones tienen el riesgo de debilitar la alianza bilateral Corea-Travele-UU. Cuando se les pidió comentar, las fuerzas estadounidenses en Corea, USFK, reafirmaron la postura de que la alianza Corea-EEUU sigue comprometida con llevar a cabo el proceso de transferencia del OPCON basado en las condiciones acordadas entre ambas partes. Un funcionario de las fuerzas estadounidenses en Corea dijo que el enfoque actual es fortalecer la capacidad de defensa conjunta y garantizar la seguridad tanto para Corea del Sur como para EEU. Según los medios surcoreanos, las USFK expresaron su preocupación sobre la aceleración del proceso de transferencia del OPCON por parte de Corea del Sur durante una reunión con el subsecretario de Defensa de EEUU, encargado de política Sandy Combs, durante su visita a Seúl en enero pasado. Después de eso, se dice que la parte estadounidense continuó transmitiendo esta postura al gobierno surcoreano. La administración del presidente Lee Myung-bak actualmente está impulsando el objetivo de recuperar el control operativo en tiempo de guerra durante su mandato de 5 años. Se espera que dure hasta 2030. Una fuente en Seúl dijo que el gobierno surcoreano confía en que ambos países puedan cumplir con las condiciones necesarias para la transferencia a partir del próximo año. Sin embargo, el comandante de las USFK, el general Xavier Bronson, durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EEU, el mes pasado dijo que los dos aliados tienen como objetivo cumplir totalmente con las condiciones de transferencia a más tardar en el primer trimestre de 2029. Esta declaración muestra que todavía existen ciertas diferencias entre Seúl y Washington sobre el momento de completar el proceso de transferencia. El 27 de mayo, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la imposición de sanciones contra la agencia de Irán responsable de supervisar las operaciones de transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de DEUU, la Autoridad de Gestión del Estrecho del Golfo Pérsico ha sido incluida en la lista de sanciones especiales, SDN. El nuevo movimiento de Washington se produce en un contexto en el que la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo inestable,
afectando significativamente las actividades de transporte y el mercado energético global. Hormuz es actualmente una de las rutas marítimas más importantes del mundo para la exportación de petróleo y gas. Según fuentes internacionales, el conflicto en Oriente Medio ha provocado una grave interrupción de las actividades marítimas en la zona, conllevando el riesgo de afectar al suministro mundial de energía y empujando los precios del combustible y de muchos bienes industriales al alza en muchos países. En los acontecimientos más recientes, la Radio y Televisión Nacional de Irán, IRIB, informó que el 27 de mayo las fuerzas iraníes dispararon tiros de advertencia a 4 barcos que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz sin coordinación con las fuerzas de seguridad del país. Según IRIB, se ordenó a los barcos que se detuvieran, pero no obedecieron, obligando a la parte iraní a disparar advertencias para exigirles que dieran la vuelta. Actualmente no hay más información sobre la identidad y nacionalidad de los barcos involucrados. La tensión sigue aumentando después de que el Sigri declarara haber llevado a cabo un ataque dirigido a una base militar estadounidense en respuesta a los ataques aéreos de Washington contra la zona sur de Irán. Se dice que la base aérea estadounidense atacada fue el punto de partida del ataque contra la zona cercana al aeropuerto de Bandar Abbas anteriormente el mismo día. El Sigri no anunció específicamente la ubicación de la base atacada. Sin embargo, Kuwait, aliado de EEUU en la zona, dijo que este país estaba respondiendo a ataques con misiles y drones ocurridos en la mañana del 28 de mayo. El desarrollo de ojo por ojo entre Washington y Teherán está empañando el frágil acuerdo de alto el fuego entre las dos partes. 4 días antes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que un acuerdo para prolongar el armisticio otros 60 días entre EEUU e Irán estaba casi finalizado. Mientras tanto, los Países Bajos dijeron que desplegarían el dragaminas HNLMS Wilhelmstad al Mediterráneo en el marco de la Fuerza Especial Marítima de la OTAN, al tiempo que dejaban abierta la posibilidad de movilizar barcos al estrecho de Hormuz si fuera necesario. La ministra de Defensa de los Países Bajos, Dilan Yeşilgöz Ceherius, dijo que el gobierno de su país está colaborando con sus aliados para considerar opciones para aumentar la presencia en el estrecho de Hormuz, una ruta de transporte estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas. Anteriormente, líderes militares de unos 40 pascalices asistieron a una reunión copresidida por Gran Bretaña y Francia para discutir medidas para garantizar la seguridad marítima en Hormuz. La declaración conjunta tras la reunión afirma que mantener la libre circulación a través de esta ruta puede contribuir a crear condiciones para los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir la tensión entre EEUU e Irán. Un exalto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de enfrenta una serie de acusaciones graves después de que las autoridades de Washington descubrieran cientos de lingotes de oro junto con una gran cantidad de dinero en efectivo y activos de valor en su domicilio. Según el canal NBC News, la persona investigada es David Rush, quien ocupaba un puesto directivo y tenía acceso a mucha información ultrasecreta del gobierno estadounidense. Fue procesado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia bajo cargos de malversación de fondos públicos y fraude durante el proceso de contratación que duró casi 2 décadas. Según el expediente de investigación, David Rush fue acusado de mentir sobre su educación y su historial laboral al presentar su solicitud a la agencia gubernamental. En las 3 ocasiones en que solicitó trabajo para el gobierno, afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson, tener un título de posgrado en la Universidad Politécnica Rensselaer, además de poseer un certificado de pruebas de aeronaves de la Marina de EEUU y haber sido piloto militar. Sin embargo, los investigadores determinaron que esta información
era falsa. Las autoridades dijeron que no encontraron registros de títulos o licencias de piloto a nombre de David Rush. Desde finales de 2025 hasta principios de 2026, Rush solicitó repetidamente fondos para el trabajo, incluyendo moneda extranjera y oro, con un valor total de hasta decenas de millones de dólares estadounidenses. Durante el proceso de inspección del almacén cerca de su oficina de trabajo, las autoridades solo encontraron una parte de los activos asignados. El 18 de mayo, agentes federales registraron la residencia de Rush y confiscaron unos 300 lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares estadounidenses, junto con unos 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, principalmente de la marca Rolex. Según la acusación, Rush llevó en secreto a su casa activos asignados para el trabajo con el fin de obtener beneficios personales. Dos fuentes conocedoras del caso dijeron que la mayor parte del oro y la moneda extranjera habían sido recuperados. El caso está generando muchos debates en el gobierno federal sobre la eficacia del sistema de verificación de seguridad y supervisión del personal en las agencias de inteligencia. Según la normativa actual, el personal con acceso a información clasificada debe someterse a un proceso de verificación estricto y ser supervisado continuamente en cuanto a finanzas, historial de movimientos y otros signos inusuales. La Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa de EEU dijo que esta agencia está colaborando con la CIA y el Departamento de Justicia de EEU para continuar investigando exhaustivamente el caso. La creciente dependencia del ejército estadounidense de la red de satélites Starlink de SpaceX está generando nuevas preocupaciones sobre el poder de los grupos de tecnología de defensa. La preocupación surgió tras la información de que el Pentágono tuvo que aceptar pagar una tarifa 5 veces mayor por el servicio de conectividad en el momento en que se intensificaron las hostilidades con Irán. Durante décadas, los analistas de defensa de EUU siempre han advertido sobre la influencia excesiva del grupo Big Five, compuesto por Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, en el presupuesto militar de DEEU. Sin embargo, Washington ahora también se enfrenta a un nuevo peligro más grave, que es la dependencia casi absoluta de SpaceX en futuras tecnologías militares estratégicas. Según la agencia de noticias Reuters, SpaceX ha solicitado al Pentágono un aumento drástico en los costos de uso de Starlink durante el periodo en que EEU llevó a cabo la campaña de ataques aéreos contra Irán. El servicio Starlink es utilizado por el ejército estadounidense para el sistema de comunicaciones por satélite y la navegación de la línea de UAV suicidas Lucas desarrollados por la empresa SpectreWorks. Este es un modelo de UAV visto como la versión estadounidense del famoso UAV Shahed 136 de Irán. Lucas entró en combate por primera vez en el conflicto con Irán y se cree que ha logrado una eficacia considerable en el campo de batalla. Sin embargo, apenas unas semanas después de que comenzara la campaña militar, los líderes de SpaceX se reunieron con funcionarios de defensa estadounidenses y argumentaron que el ejército de EEU pagaba alrededor de $5 estadounidenses por cada terminal de conexión, mientras que en realidad utilizaba un paquete de servicio con un valor equivalente a $25 estadounidenses. En otras palabras, SpaceX quería aumentar el precio del servicio 5 veces justo en medio de las hostilidades. Según el razonamiento de la empresa, el ejército estadounidense ya no utiliza la red Starlink comercial común, sino que en realidad está explotando Starshield, una versión militar con mayor seguridad vendida exclusivamente al Pentágono, según un acuerdo desde 2023.
A diferencia de los receptores Starlink comerciales vendidos ampliamente en cadenas minoristas como Best Buy, Starshield tiene la capacidad de conectarse simultáneamente a la red de satélites civiles Starlink y al sistema de satélites militares separado con mayor seguridad. SpaceX argumenta que los UAV Lucas operan bajo condiciones similares al servicio de aviación militar especializado, en lugar del paquete de conexión terrestre común que tiene un precio más bajo. Mientras tanto, el Pentágono se opone porque la tarifa de $25 estadounidenses por mes está diseñada para aviones militares, no para UAV suicidas que solo operan unos minutos o unas horas antes de ser destruidos. Sin embargo, el Pentágono finalmente aceptó el nuevo precio en el contexto de que la campaña militar se estaba acelerando. Cabe destacar que el aumento del precio de la conexión casi duplicó el costo de cada UAV Lucas. Un Lucas que costaba alrededor de $35 estadounidenses, al sumarle la tarifa de Starshield de $25 estadounidenses por unidad, el costo total real se elevó a unos $60 estadounidenses. Se dice que esto va en contra del objetivo inicial del programa Lucas, justo en el nombre del sistema de ataque de combate aéreo no tripulado de bajo costo. Esta línea de UAV fue orientada a convertirse en una solución de ataque barata para reemplazar tipos de armas de guía costosas, como los misiles de crucero Tomahawk, que cuestan alrededor de $2 millones por unidad. Lucas fue diseñado como un UAV suicida de bajo costo, capaz de desplegarse en gran número para sobrecargar el sistema de defensa aérea del oponente. Sin embargo, el aumento vertiginoso del costo de la conexión por satélite amenaza la eficacia económica, que es la mayor ventaja de este tipo de armas. Muchos UAV Lucas utilizados en la hostilidad con Irán están equipados de antemano con terminales Starlink en la parte trasera para servir a la conexión por satélite y la navegación. En marzo de este año, un Lucas derribado en Irak fue encontrado con el dispositivo Starlink todavía colgando en la parte trasera. Después de que el video se difundiera en las redes sociales, el CEO de SpaceX, Elon Musk, declaró que el uso del sistema Starlink civil con fines militares es ilegal. Musk escribió en la red social X que el uso de Starlink comercial para sistemas de armas es una violación de los términos del servicio y será desactivado si se detecta. Al mismo tiempo, afirmó que Starshield es una red privada operada por el gobierno de EEUU y no está bajo el control directo de SpaceX. Posteriormente, tanto Musk como el Pentágono desmintieron la información de que SpaceX obligó al ejército de EEUU a pagar una tarifa más alta en medio de la guerra. Un caso que vuelve a destacar el grado de dependencia cada vez mayor del ejército de EEUU de SpaceX y Starlink en muchas capacidades de combate fundamentales. Actualmente, SpaceX ha desplegado más de 10,000 satélites Starlink en órbita baja. Según Space.com, hasta el 8 de mayo, este sistema contaba con 10,296 satélites, de los cuales 10,280 seguían operativos. Mientras tanto, el rival OneWeb de Eutelsat solo tiene unos 654 satélites operativos. Y la red de satélites Project Kuiper de Amazon apenas ha desplegado unos 300 satélites. Esta enorme brecha hace que Starlink casi no tenga rival real en el campo de las comunicaciones y la navegación por satélite militar a gran escala. No solo los UAV Lucas, muchas otras armas militares de EEUU dependen actualmente de Starlink. La Marina de EEO
ha integrado este servicio en portaaviones como el USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford, USS Nimitz o USS Ronald Reagan. El Cuerpo de Marines de EUU también utiliza Starlink en el helicóptero presidencial BH-92 Patriot, mientras que la Fuerza Aérea de EUU está probando la integración de este sistema de conexión en el caza F-35 Lightning Z. Además del servicio de comunicaciones por satélite, el gobierno estadounidense también depende de SpaceX en las misiones de lanzamiento de satélites de bajo costo. Se dice que la empresa de Elon Musk desempeñará un papel importante en el ambicioso proyecto de defensa contra misiles Cúpula de Oro del presidente Donald Trump, que requiere el despliegue de cientos o miles de sensores y misiles interceptores fuera del espacio. La creciente influencia de Starlink en la guerra moderna se mostró claramente en el conflicto de Ucrania. Anteriormente, el multimillonario Elon Musk causó controversia al limitar el derecho de acceso a los satélites Starlink del ejército ucraniano en una campaña de contraataque dirigida a Rusia, lo que provocó que el plan se estancara. El multimillonario admitió posteriormente que esta decisión se tomó por temor al riesgo de escalada del conflicto. Sin embargo, el caso también mostró que una empresa privada puede influir directamente en los acontecimientos del campo de batalla. En el lado opuesto, las actividades militares de Rusia también se vieron afectadas cuando Starlink bloqueó el acceso desde terminales no autorizados. Los observadores creen que el escenario más preocupante es cuando una empresa privada toma el control de infraestructuras de guerra esenciales y puede presionar al gobierno justo en el momento en que ocurre el conflicto. Aunque SpaceX y el Pentágono niegan la historia del aumento de precios en medio del conflicto con Irán, el caso sigue siendo visto como una advertencia para Washington sobre el nivel de dependencia cada vez más profunda de SpaceX en futuras tecnologías militares. El 27 de mayo, hablando en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump opinó que Teherán evaluó mal al pensar que Washington reduciría la escala para evitar una confrontación prolongada antes de las elecciones de mitad de mandato. Según Trump, la parte iraní cree que pueden ganar tiempo y esperar a que la Casa Blanca ceda debido a la presión política interna. Sin embargo, enfatizó que él mismo no está interesado en las elecciones de mitad de mandato y solo aceptará un acuerdo que EU considere beneficioso. El presidente Trump afirmó que el pueblo estadounidense entiende la postura inflexible de Washington hacia Irán, especialmente en relación con el programa nuclear de Teherán. También dijo que Washington actualmente todavía no está satisfecho con los términos que se están discutiendo y al mismo tiempo advirtió que EU está listo para seguir utilizando medidas fuertes si no se logran los requisitos planteados. Según él, EEUU o logrará un buen acuerdo o tendrá que completar el trabajo de otra manera. Trump también reafirmó que EU no relajará las sanciones ni liberará los fondos bloqueados de Irán hasta que Teherán cumpla plenamente con las demandas de Washington. Sobre el tema del estrecho de Hormuz, el presidente de EEUU enfatizó que el estrecho de Hormuz es un mar internacional y ningún país tiene derecho a controlar esta ruta marítima estratégica. Según Trump, el problema del control del estrecho de Hormuz es actualmente una parte de las negociaciones entre EEUU e Irán, y Teherán quiere controlar esta ruta marítima. Sin embargo, Washington no aceptará eso. Sobre el tema nuclear, el presidente Trump dijo que no está de acuerdo en que Rusia o China reciban la cantidad de uranio enriquecido de Irán. Según Trump, EEUU quiere tratar a fondo el problema del uranio enriquecido de Irán
y no aceptará soluciones que permitan a Teherán mantener capacidades nucleares potenciales. Mientras tanto, los observadores creen que la prolongada guerra con Irán está empezando a generar más presión política sobre la Casa Blanca a medida que el precio de la gasolina en EU ha subido fuertemente en el último tiempo. Según la Asociación Automovilística Estadounidense AAA, el precio promedio nacional de la gasolina se sitúa actualmente en unos 4,59 dólares estadounidenses por galón, un aumento considerable respecto a antes de que EU iniciara los primeros ataques aéreos contra Irán a finales de febrero pasado. El 27 de mayo, el primer ministro canadiense anunció que Canadá está cerca de un acuerdo con la empresa Saab de Suecia para adquirir una nueva flota de aviones de vigilancia ártica. Este movimiento significa que Canadá elige a la empresa con sede en Estocolmo en lugar de a sus competidores estadounidenses. Ewan Wills opina que para el primer ministro Trudeau, este es un paso destinado a cumplir dos objetivos estratégicos: fortalecer la capacidad de defensa de Canadá en el Ártico y, al mismo tiempo, reducir gradualmente la vinculación económica excesiva con EU. A través de la apertura de negociaciones oficiales con Saab Canadá, ha eliminado de hecho a dos candidatos de EU, el P-8A Poseidon y el A-7 Wedgetail producido por Boeing. Hablando en un evento de la industria de defensa en Ottawa, el primer ministro afirmó que el trato de compra de aviones GlobalEye de Saab ayudará a Canadá tanto a proteger la región del extremo norte como a impulsar la economía. Aunque el primer ministro no reveló la envergadura de la flota ni el valor del contrato potencial, funcionarios militares dijeron anteriormente que Canadá estaba considerando comprar aviones de alerta temprana. Saab acogió con satisfacción esta noticia y señaló el plan de transferencia de conocimientos junto con Tecnología Canadá para desarrollar la industria de defensa nacional. La elección de socios europeos por parte del primer ministro en lugar de una empresa estadounidense podría enfurecer aún más a la administración del presidente Donald Trump. Washington ya había expresado su decepción por la decisión de Ottawa de reconsiderar el acuerdo multimillonario para la nueva flota de cazas 35 producidos en EU, cuando el subsecretario de Defensa de EU, Bridge Colby, declaró que el Pentágono estaba suspendiendo la cooperación en el Consejo Consultivo de Defensa conjunto con Canadá, que tiene 86 años de existencia. Citó el acuerdo del F-35 estancado como un factor que agrava la situación. Por parte del primer ministro, él considera que la relación cercana históricamente entre Canadá y EU ha cambiado permanentemente, y Ottawa necesita diversificar las relaciones económicas y de seguridad. El líder canadiense evalúa que la relación bilateral no podrá volver al estado normal como antes de la era del presidente Trump. En marzo de este año, el primer ministro canadiense se comprometió a asumir la responsabilidad total de la protección de su vasta región ártica después de décadas de depender de la relación de cooperación con EU para supervisar más de 4,4 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme y mar. El señor Philippe Lagacé de la Universidad de Carleton en Ottawa opinó a The Guardian que la decisión de comprar aviones GlobalEye es una prueba importante para la política de cambio hacia capacidades militares no estadounidenses del gobierno del primer ministro. Según él, la decisión muestra la relación cada vez más estrecha entre Canadá y Suecia, aliado de la OTAN, que también quiere fortalecer las relaciones con el ejército canadiense. Canadá afirmó anteriormente que quería cooperar más estrechamente con los países nórdicos en defensa, así como en otros temas estratégicos en el Ártico, en el contexto de que EU es visto como un socio cada vez más impredecible. El grupo Saab también compite actualmente para suministrar cazas Gripen a Canadá.
Ottawa ha firmado un contrato para comprar 88 casas Frenta y 5 de Lockheed Martin, pero después de que EU impusiera aranceles a muchos productos importados clave de Canadá el año pasado, el primer ministro pidió al ejército evaluar la posibilidad de reducir la escala del pedido y buscar más opciones de otros fabricantes. El 27 de mayo ocurrió una fuga de productos químicos en una zona perteneciente a la base militar estadounidense en Stuttgart, Alemania, y se recomendó a los residentes de esta zona permanecer en sus hogares. En una publicación en la red social, la base militar estadounidense en Stuttgart informó que el incidente ocurrió en el edificio 3165 dentro del complejo residencial Panzer. Los trabajadores detectaron la fuga de cloro líquido alrededor del mediodía e inmediatamente informaron a los bomberos. El equipo de bomberos de Böblingen, junto con la fuerza de bomberos de la base militar, llegaron rápidamente para manejar la situación. La base militar emitió una alerta de emergencia a la comunidad, solicitando a los residentes permanecer en casa y cerrar herméticamente puertas y ventanas, mientras que a otros se les recomendó mantenerse alejados del lugar del incidente. El estado de emergencia y la recomendación de restringir el movimiento se levantaron después de que la base determinara que había controlado con éxito la fuga de químicos. Actualmente, los bomberos de la base, junto con expertos en protección ambiental, todavía están presentes en el lugar para manejar los materiales que han sido recolectados. El edificio que sufrió el incidente está ubicado en la zona residencial destinada a las familias de los militares en Panzerkaserne y cerca de la oficina de deportes y fitness para adolescentes perteneciente al Centro de Servicios para Niños y Jóvenes. Funcionarios militares dijeron que todos los niños que pertenecen al Centro de Cuidado de Estudiantes en Edad Escolar estaban en otro edificio en el área de Panzerkaserne en el momento en que ocurrió el incidente. El cloro es un tipo de producto químico utilizado habitualmente en sistemas de tratamiento de agua y limpieza industrial. El contacto con cloro puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En casos graves puede provocar problemas respiratorios serios. Según los medios libaneses, el 26 de mayo, Israel bombardeó este país más de 120 veces, marcando uno de los días de bombardeo más intensos en muchas semanas, en el contexto en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército de este país está intensificando la campaña dirigida a Hezbollah. El ejército israelí dijo haber atacado unos 100 lugares relacionados con Hezbollah, el grupo armado en el Líbano, en el sur del Líbano y en la zona del Valle de la Bekaa en el este. Los objetivos incluían almacenes, centros de mando y puntos de observación que Israel acusa de ser utilizados para atacar a soldados y a residentes en el norte de su país. Según la agencia de noticias nacional libanesa, al menos 10 personas murieron en un ataque aéreo en el municipio de Bin Jbeil, en el sur del Líbano. Otro ataque dirigido a la aldea de Mascara en el este causó la muerte de 12 personas, entre ellas muchos miembros de la misma familia. El primer ministro Netanyahu declaró que el ejército israelí está desplegando fuerzas a gran escala, controlando más áreas y consolidando un cinturón de seguridad destinado a proteger a las comunidades de residentes en el norte de Israel. Esta área se encuentra a varios kilómetros profundamente dentro del sur del Líbano, donde están presentes soldados israelíes. Los nuevos ataques aéreos hacen que el alto el fuego mediado por EEUU entre Israel y Hezbollah durante el mes pasado corra el riesgo de colapsar. Este acontecimiento también complica los esfuerzos de negociación destinados a terminar el conflicto con Irán, país con relaciones cercanas con Hezbollah. Durante el día 27 de mayo, los medios registraron más combates en el sur del Líbano entre soldados israelíes y Hezbollah.
Hezbollah dijo que las fuerzas de este grupo se enfrentaron con el ejército israelí en un municipio al norte del río Litani, la frontera real actual en el Líbano. El ejército israelí ha pedido a los residentes que no regresen a decenas de aldeas en la zona de amortiguamiento que este país quiere establecer profundamente de 5 a 10 kilómetros dentro del territorio del Líbano. Según el Ministerio de Salud del Líbano, más de 200 personas han muerto en los ataques de Israel desde que comenzó el conflicto, mientras que más de 1 millón de personas en el Líbano han tenido que abandonar sus hogares. EEUUS ha desplegado recientemente aviones de combate F-22 y decenas de aviones de repostaje en todas las instalaciones militares y aeropuertos en Israel. Los medios israelíes describen este movimiento como una presencia militar sin precedentes. La cadena de televisión pública Kan, citando fuentes de seguridad israelíes, dijo que Washington quiere mantener este despliegue al menos hasta finales de este año. Anteriormente, The Financial Times, citando análisis de imágenes de satélite en los últimos meses, muestra el despliegue sin precedentes de aviones de combate y aviones de repostaje de EEUU dentro de Israel. El avión de repostaje en vuelo es Ulalai. En vuelo es un medio importante para los ataques de largo alcance porque amplían el alcance de operación y el tiempo de vuelo de los aviones de combate al proporcionar combustible durante el vuelo. En las campañas anteriores de EEU contra Irán, los aviones de repostaje KC-135 y KC-46 apoyaron las misiones de largo alcance de los aviones de combate de EEUU e Israel desde muchos lugares diferentes en todo Oriente Medio. Los analistas opinan que el movimiento anterior muestra que EEUU tiene la capacidad de reanudar los ataques contra Irán. El tiempo de análisis de imágenes de satélite comenzó desde que Israel llevó a cabo los ataques contra Irán el 28 de mayo hasta la semana pasada. Según los informes, los aviones de combate F-22 fueron desplegados en la base aérea de Nevatim en el sur de Israel, mientras que decenas de aviones de repostaje de EEUU están estacionados en los aeropuertos Ben Gurion y Ramon. Ben Gurion está situado cerca de Tel Aviv y es el mayor centro de aviación civil de Israel. La cadena Kan dijo que este despliegue ha generado preocupaciones sobre el impacto en la aviación civil y la capacidad operativa del aeropuerto. El canal de televisión Channel 12 de Israel informó anteriormente que decenas de aviones de repostaje de EEUU estacionados en los aeropuertos Ben Gurion y Ramon han afectado a las operaciones del aeropuerto y al precio de los billetes de avión. El Canal 12 también informó que la ministra de Transporte, Miri Regev, envió recientemente una carta urgente al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa de Israel Katz, instando a la evacuación inmediata de los aviones de repostaje de EEUU del aeropuerto Ben Gurion. En la carta, Regev dijo que la presencia de estos aviones está causando daños graves a las operaciones del aeropuerto civil, especialmente cuando las aerolíneas extranjeras comienzan a regresar a Israel. Ken dijo que el despliegue militar a gran escala inusual de EEUU en Israel todavía se mantiene desde que el acuerdo de alto el fuego con Irán entró en vigor el mes pasado. En un acontecimiento relacionado, según el Canal 12 de Israel, EEU ha informado a Israel sobre su intención de retirar todos sus aviones militares del aeropuerto Ben Gurion cerca de Tel Aviv si se firma el acuerdo con Irán. El Canal 12 informó que dentro de 72 horas la flota de aviones estadounidenses abandonaría Israel para ir a bases en Europa. Además, los aviones también se mantienen en estado de preparación para regresar al aeropuerto Ben Gurion
si se reanudan los combates con Irán. Gobiernos e instituciones financieras en la región del Golfo han movilizado recientemente más de 13.000 millones de dólares estadounidenses a través de la emisión de bonos individuales. Desde que el conflicto entre Israel e Irán estalló a finales de febrero de este año, en un contexto en el que la región recibe el impacto cada vez más claro de la inestabilidad geopolítica y la fluctuación energética. Según el sitio de análisis económico del Golfo ACWI, la empresa de gestión de activos Pacific Investment Management Company, denominada PIMCO de EEUU, es actualmente uno de los mayores inversores. Para las rondas de emisión de bonos de Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, EAU, Qatar y Kuwait, así como el Banco Nacional de Qatar, QNB, PIMCO ha proporcionado más de 10.000 millones de dólares a instituciones que piden préstamos respaldadas por el gobierno en la región del Golfo desde el 28 de mayo. Esta empresa también participó en algunas rondas de emisión adicionales, ayudando a aumentar la escala de los lotes de bonos existentes de Abu Dhabi en unos 2.5 mil millones de dólares. Según Bloomberg, PIMCO espera mantener la estrategia de inversión a largo plazo en la región del Golfo a pesar de las fluctuaciones actuales. Este acontecimiento refleja la creciente necesidad de movilizar capital de las economías del Golfo en el contexto en que el conflicto regional sigue impactando el mercado energético, el transporte diario y la mentalidad de los inversores internacionales. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Washington estaba considerando la posibilidad de proporcionar un mecanismo de intercambio de divisas para los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a este aliado del Golfo si el conflicto con Irán continúa causando desafíos económicos a largo plazo. Según las fuentes, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha propuesto un mecanismo que permite intercambiar el dirham por dólares estadounidenses en caso de que la hostilidad prolongada genere más presión sobre la economía de este país. Según el canal NBC News, el 27 de mayo, el Pentágono ha elaborado una lista de objetivos en Irán para prepararse ante la posibilidad de reanudar la campaña de combate. Sin embargo, según funcionarios estadounidenses y expertos en seguridad nacional, la mayoría de los objetivos restantes son más difíciles de localizar y destruir significativamente. Esta evaluación se hace en el contexto en que la administración del presidente Donald Trump está negociando un acuerdo diplomático para poner fin al conflicto con Irán y declara que los ataques aéreos de EEUU han disminuido gravemente la capacidad militar de Irán. Si el presidente Trump decide reanudar las campañas de combate a gran escala, la mayor parte del armamento restante de Irán se encuentra actualmente bajo tierra, oculto, disperso o puede moverse, incluyendo misiles balísticos, lanzadores y sistemas relacionados que pueden ser trasladados rápidamente o camuflados con objetivos falsos. Esto hace que la campaña sea mucho más compleja en comparación con las etapas iniciales, que se centraban en objetivos fijos de alto valor como barcos de la Marina, sistemas de defensa aérea, instalaciones de producción y centros de mando público. Según NBC News, Irán se ha adaptado ocultando municiones, dispersando fuerzas y aplicando tácticas móviles durante el periodo de alto el fuego actual. La información de inteligencia muestra que las fuerzas iraníes están excavando activamente y reubicando los armamentos que anteriormente fueron enterrados o dañados. Aunque los funcionarios de la administración estadounidense afirman que la Marina, la Fuerza Aérea y la infraestructura de misiles clave de Irán han sido desactivadas en gran medida,
Las fuentes advierten que eliminar completamente las capacidades restantes será mucho más difícil. Esto significa que EEUU podría tener que llevar a cabo operaciones de inteligencia, supervisión y reconocimiento a gran escala para seguir a objetivos móviles u ocultos. Mientras tanto, EEUU e Irán siguen negociando sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. Trump dijo que está listo para atacar de nuevo si la diplomacia falla, aunque enfatizó que alcanzar un acuerdo sigue siendo la opción que prioriza. La situación sigue desarrollándose de forma compleja mientras ambas partes mantienen movimientos de alta confrontación. Anteriormente, el 25 de mayo, EEU también atacó defensivamente a Irán. Los objetivos de EEUU incluían barcos que intentaban desplegar minas submarinas y posiciones de lanzamiento de misiles que el Comando Central del Ejército de EEUU considera que representan una amenaza para las fuerzas estadounidenses. Reaccionando después de este ataque, Irán continuó enviando un mensaje firme. El 26 de mayo, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró que los países del Golfo ya no serán un escudo de seguridad para las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. En el mensaje publicado en la aplicación de mensajería Telegram, Mojtaba Khamenei opinó que las fuerzas y bases militares estadounidenses en la región enfrentarán más riesgos de seguridad en caso de que la tensión se intensifique. Mientras tanto, el portavoz de alto rango de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, declaró que cualquier nueva acción militar dirigida a Teherán enfrentará una respuesta mucho más severa. La agencia de noticias PNA, citando a Shekarchi, advirtió que si el conflicto se reanuda, los ataques de Irán tendrán una escala mayor y superarán el ámbito regional. Según la agencia de noticias IRNA de Irán, en el mensaje enviado al pueblo de este país, el 25 de mayo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, SNSC, Mohammad Bagheri, afirmó que este país no se rendirá y no retrocederá. Según él, tanto en los frentes militares, diplomáticos como en el apoyo del pueblo, muestran la capacidad de respuesta y la resistencia de Irán. Además, este funcionario también enfatizó que el pueblo iraní necesita mantener el espíritu de unidad y que mantener el consenso y la unidad en la sociedad tiene un significado más importante que nunca en la etapa actual. Según el canal NBC News, el 26 de mayo, el expresidente estadounidense Joe Biden demandó al Departamento de Justicia de Delaware pidiendo a un juez federal que bloquee la publicación de las grabaciones y transcripciones de las conversaciones privadas suyas con la persona que escribió sus memorias en 2017. El juicio comenzó a partir de una solicitud de 2024 de la organización conservadora Heritage Foundation basada en la Ley de Libertad de Información, FOIA. Después de eso, esta organización continuó presentando una demanda separada para acceder a las declaraciones de Biden al autor Mark Geiser cuando ambos escribieron el libro Prométeme Papá, un año de esperanza, dificultades y propósito. Anteriormente, el Departamento de Justicia de EEUU se negó a publicar los documentos mencionados alegando que estaban bajo la categoría de exención de divulgación. Sin embargo, según la demanda que la abogada de Biden, Amy Jeffries, presentó ante el Tribunal del Distrito Federal en Washington, D.C., durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de EEUU revirtió esa postura. En febrero de este año, la señora Jeffries dijo que el Departamento de Justicia informó a Biden sobre la intención de publicar las grabaciones y transcripciones a los demandantes en el caso FOIA
sin ninguna explicación oficial sobre este cambio de postura. Meses después, el 27 de mayo, la demanda de Biden declaró claramente que la oficina del subsecretario de Justicia informó al expresidente Biden a través de su abogada que el Departamento de Justicia había tomado la decisión final sobre la publicación de los documentos a los demandantes pertenecientes a Heritage Foundation y al Congreso el 15 de junio, en la que algunos lugares fueron editados de forma limitada. En las conversaciones del expresidente Biden con el señor Geiser